me está llegando y se va a volver viral. Me está llegando este mensaje. Ay, caray, este es un notición, pero un notición que me está llegando. Se los voy a decir. Ah, ya estoy al aire. Perdón. Aire, ¿Qué tal? Ay, estimados televidentes, amigos, radioescuchas, estamos en Crónicas de ayer y hoy. Déjame dejarlo, si no me sigue distrayendo, pero aquí traigo una muy buena. Ya estamos en Crónicas de ayer y hoy. Enlácese con nosotros, comenten con nosotros, platiquen con nosotros. Hay muchas noticias y mucho de qué hablar al margen de esto que me está llegando y que es una notición, pero ya lo voy a decir en su momento, no me aguanto las ganas. Por lo pronto estamos ya en este programa donde vamos a revivir un poco lo que es nuestra historia, lo que es la historia presente y lo que es, al fin de cuentas, lo que nos puede pasar en el futuro. Ahora nuestro productor Alberto de la Garza tomó vacaciones, pero está mi querido Carlos Rangel, está de productor, a quien saludo por supuesto. Mi querido Carlos Rangel, que tengas éxito. Este es un programa de muchísima exigencia, tú lo sabes, pero tú puedes, estás en esta categoría y en esta clase. Así que bueno, pues ya saludo a mi tripleta de historiadores, que de veras, una tripleta de pócar de haces de tres pueden ser, no, ¿verdad? No, pero Pues aquí los una hacemos, tercia de haces, tercia de haces. Esa tercia ni una quintilla. Tercia de haces. Juan José Silva, qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Enhorabuena que estés Es con un honor nosotros. estar aquí. Héctor Jaime Treviño. Estimado Ángel, qué gusto saludarte. Aquí estamos. No sé por qué vienes ahora así como muy trajeado, algo será, pero bueno. Dale. Maestro, un gusto. Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con muchas novedades, muchas cosas interesantes que traemos, eventos que hemos tenido muy importantes, una noticia muy importante que también trae usted por ahí, y hoy pues el ícono del el Robin Hood regio, ¿no? Agapito Treviño va a estar en nuestro programa, no se despeguen, entonces pues empecemos, ¿no? Oye, toda la historia de Agapito Treviño, los felicito de veras porque ahora sí hicieron la tarea. No, siempre la hacen, claro que siempre la hacen, y de veras tenemos un programa muy interesante. Vamos a entrar rápidamente en materia porque queremos aprovechar minuto por minuto y segundo por segundo. Resulta que el 25 de enero, pero de 1553, hasta donde nos estamos regresando, el virrey Luis de Velasco inaugura en la capital de la Nueva España la Real y Pontificia Universidad de México en ese entonces, ahora Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. La UNAM. La UNAM era la primera. Es el antecedente, claro. Ahora es el antecedente, ahora lo que es precisamente la UNAM, una de las mejores universidades del mundo. En el Sí, ranking fíjate que sí. internacional. Ranking internacional, ¿verdad? Y esta que la Real y Pontificia Universidad de México también tuvo un gran prestigio, claro, era clasista. Nada más los hijos de los ricos podían ir ahí y ahí se estudiaba sobre todo teología. ¿Qué opciones había para los muchachos en aquella época? Dos: o la milicia o el sacerdocio. Más adelante fue los abogados, ya viene a aparecer. Y entonces se estudiaba aquí, pero que estaba controlada completamente por la iglesia. Pero los pobres, salvo que entre comillas los becaran, es decir, se crearon una cofradía que esta gente enviaron a este muchacho para ser sacerdote, nada más los hijos de los ricos iban a dar allá. Difícil. Ya nace con el nombre, perdóname, sí. Real y Pontificia. Sí, Real por el rey de España, y Pontificia por la el filiación Papa, que tú dices. la Constitución Católica. Y es la sinergia, ¿no? Rey y Papa establecen esta universidad que tuvo los mismos privilegios que la de Salamanca, que era de aquel entonces la más famosa, ¿no? Y de aquel famoso dicho que reza que lo que Salamanca no da, Natura no presta, ¿no? Algo así. No quita, sí. Entonces, fue interesante ver cómo evolucionó. Fue un lugar donde muchos importantes académicos de la época estuvieron ahí estudiando. También se creó a petición de Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza, que lograron establecer la Real y Pontificia Universidad. Y bueno, luego por ahí hay una biblioteca, la biblioteca, ahorita recupero el nombre, que se establece en la biblioteca, creo que era, se me olvidó, ahorita recuperamos, se establece ahí adentro. Entonces fue un lugar de estudio, fue un lugar de mucha cultura, que levantó, creo que había un debate por ahí con una universidad de Sudamérica, creo que la del Virreinato del Perú, que hay un pleito ahí, ¿no? Porque ¿cuál se establece primero? Se establece primero la de Lima, pero entra en funciones primero la Pontificia de México.
Lo que Natura no da, Salamanca no lo vende. No presta. No lo presta, Salamanca no lo presta. Era más o menos ese era el... Como diciendo, si no eres no bueno, traigas, pues ya te fregates. Que estés en la mejor universidad. No, iba a comentar que eso les da la idea de lo que era la Nueva España y sobre todo la Ciudad de México, porque fue la sede o fue el lugar para establecer la Real y Pontificia Universidad. La Nueva España era la joya de la corona, de hecho no eran colonias, eran reinos, eran virreinatos, eran capitanías, pero también nos da una desmesurada importancia el hecho de que de ahí bien comenta Leo, de ahí salieron generaciones de literatos, y me viene a la mente uno de los pocos grandes literatos y novelistas, don Pedro Calderón de la Barca, creo que por ahí pasó, hizo algunos estudios, pero también fue la Real y Pontificia Universidad, fue el germen de donde salió la Escuela de Minería. De ahí salieron grandes eminencias en el siglo XVIII, entre ellos aquel gran ingeniero de minas, cuyo nombre se me está yendo en este momento, pero fue uno de los descubridores creo que del vanadio. Don Andrés del Río, ingeniero de minas. Bueno, tuvo su germen en la Escuela de Minería, salida de la Real y Pontificia Universidad. Un eminente investigador que el mismísimo Humboldt vino a buscarlo y a consultarlo en ciertas materias de su especialidad. Y qué curioso que entre este viaje prácticamente de 5 siglos, por ahí, y que empieza como muy elitista, ahorita está considerada, bueno, y a nivel nacional incluso hasta provoca ciertas envidias de los estados, las colegiaturas, que son risibles, dicen que son algunos. risibles, bueno, pues sí, pero son bueno, más bien así se ha mantenido. Pero su estatus y su prestigio académico sigue al alza incólume. México es la que tiene el ranking más alto en México. Sí, de hecho, el Colegio de Historia... La Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Historia, la licenciatura. Pero no hay que olvidar que en el movimiento reformista de 1833, Valentín Gómez Farías la desapareció. Porque ellos ya entraron a la cuestión liberal y abarrieron con la universidad. Luego se crea de nuevo y ya de ahí ya no se le llama Pontificia Real, sino que ya se va a establecer como universidad civil. Ya el laicismo ya entra un poco en la separación así del poder, es cierto, y otra facultad, la de Ciencias Políticas y Sociales, que también de ahí fue germen de muchos inquietos por nuestra sociedad. Y uno de sus grandes rectores, don José Vasconcelos. Ah, claro. Sí, que fue el que acuñó aquel eterno lema. El lema. Así es. Por mi raza hablará el espíritu. Claro. Y el espíritu, bueno, aquí es el espíritu. Dilo, el espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Por mi raza hablará el Espíritu Santo. No, fíjate, eso era lo correcto, dicen por ahí. El completo, pero era el completo. La situación laica, pues se le quita el santo y nada más se queda el espíritu, ¿no? Para 1910 pasa a formar parte del Ministerio de Educación, presidido en aquel momento por Instrucción Pública, sí, presidido por el gran Justo Sierra. Aquel que aparecía en los billetes de 2,000 pesos cuando el dinero era dinero, ¿no? Un personajazo, Justo Sierra. Todo igual que su padre, Justo Sierra O'Reilly. Pero habría que ver también que la Real y Pontificia Universidad no aceptaba mujeres, puros hombres. De ahí está aquel pleito que sostenía Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella quería entrar a la universidad. Sí. Nunca se lo permitieron, Entonces, pues, no era, la mujer tenía que quedarse en la casa, hacer labores mujeriles desde los documentos. Oye, a coser, a barrer y a claro, así era. La crianza. Luego en la revolución decían que va a sonar muy machista y no quiero agraviar, pero así decían, ¿no? La mujer como el rifle, cargada y en el rincón. Qué feo, sí, eso. Soy horrible, ¿no? En este pleno siglo XXI decir eso pues suena muy retrógrada. Sin embargo, hace 100 años pues era la ideología, ¿no? Y luego, bueno, pues de ahí, aunque no tiene su surgimiento de ahí, pero bueno, que a nivel internacional las mujeres de cabellera larga e ideas cortas. Esa fue una frase de Schopenhauer. Que siempre todo el mundo lo pasa al pelotón de fusilamiento ahora. Sí, ¿verdad? Claro. Pero en su época. Pero lo más importante es que es la evolución, como dicen los compañeros. Cómo ha evolucionado de aquella universidad clasista, cerrada, religiosa completamente, a lo que es ahora, donde en las universidades pues se debe discutir de todos los aspectos de la vida. Por eso es universalidad del pensamiento. Que ahorita Sor Juana sería una gran catedrática.
lo mejor hasta la rectora. ¿verdad? O ya sería rectora, diputado, claro. Sí, o sí. senadora, o gobernadora. No, no, ya, no, Sí, por ya favor. echa a perder, No, por ya, favor. ya, José Vamos Juan ya a, se vamos fue. a dejarle en la Ah, universidad, porque si no, bueno. Directora de la De ahí de- facultad. de- Bueno, pues Facultad de estamos Filosofía y recordando a Letras. esta extraordinaria máxima casa de estudios y Gracias. a mucho orgullo, y también qué bueno que de ahí siguen universidades ya en los estados también a sus propias medidas y con todas sus Ya por capacidades. dándoles gusto. 1929 obtiene la autonomía después Así de es. unos pleitos muy fuertes con el gobierno. Entonces obtiene la autonomía y bueno, se convierte en lo que ahora es, ¿no? Y Claro. pensé en el 68, que también Bueno, ahí la también. autonomía también se pelea de manera ya... Ahora, también muy centralista. Porque la Ciudad de México metida allá, luego ya viene este boom hacia la provincia, que a ellos le llaman así provincia, y en la nuestra tenemos 80 años o más de tener una universidad. Esto nos da derecho a una pausa, ¿les parece? Claro. Claro. Sí. Pausa. Ay, sí, sí, aquí lo tengo. Estimado señor Robles. Fíjate, me llama estimado señor Robles, muy bien. El próximo sábado 28 de enero de 2017. Está bueno. Ahorita lo comentamos, caray. Claro que sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, resulta que un 27 de enero de 1864 muere envenenado en su hacienda El Canelo de Doctor Arroyo, Nuevo León, el valeroso liberal nuevo leonés, general José Silvestre Aramberri. Hijo del fundador, ¿no? De Doctor Arroyo, Cosme Aramberri, que bueno, realizó muchas incursiones durante la Revolución Francesa. Durante la intervención francesa, ¿no? Estuvo a las órdenes de grandes militares como Juan Zuazua, Santiago Vidaurri. De hecho, defendió a Vidaurri durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno. Y bueno, una de sus principales creaciones, que aunque él la inicia, la concreta Vidaurri, es el Colegio Civil. Es al revés. Bueno, Lo funda Vidaurri Y lo el que concreta él, sí. cuando se pone en funcionamiento es cuando está José Silvestre Como gobernador Aramberri. interino. Sí, como gobernador interino. Así es. De hecho, ahorita estaba viendo un antiguo daguerrotipo y tenía un cierto parecido con Abraham Lincoln, que era su contemporáneo en esos años de presidente. Pero el Colegio Civil fue bajo su administración interina, que fue cuando ya se consolida. De hecho, él fue el encargado de contratar a excelentes maestros, catedráticos, entre ellos aquel que daba cátedra de ingeniería. ¿Se acuerdan? Ahorita se me está yendo el nombre, pero que dejó Francisco Leónidas Mier. Francisco León. Francisco Leónidas Mier. Fíjate que tiene su miga este personaje, ingeniero en minas, estudió allá en la universidad del Colegio Minería, del Colegio de Minería. porque el papá tenía dinero, era el dueño de las haciendas allá en el sur del estado, y además funda Doctor Arroyo, don Cosme Aramberri, que fue electo diputado de la primera legislatura, pero no vino. ¿Por qué no vino? Bueno, pues en aquel tiempo los diputados no les pagaban todo el año y había que gastar y había que los negocios descuidarlos, entonces él no vino. Aparecen las placas, pero no fue diputado local en la primera legislatura porque no tomó protesta. Es el padre de José Silvestre Aramberri, que es un personaje interesantísimo que combatió en la Guerra de la Reforma primero y luego en la intervención francesa. Misteriosamente, luego se dijo que muere muy repentinamente, alguien asegura que lo envenenaron. Lo que sí es cierto es que siempre ha habido una leyenda atrás de esto, porque cuando don Alfonso Martínez Domínguez era gobernador, que hizo la explanada de los héroes, trasladamos los huesos de Aramberri del Panteón. Fuimos al Panteón de Aramberri, el doctor Rodolfo Arroyo Llano, Samuel Flores Longoria, un servidor. Oye, y la gente se amontonó en el Panteón, pero porque la tumba, como era de adobe, se veía un hueco y se veía una caja y decían, la caja es de oro y estos de Monterrey se la van a llevar. No, Claro. y todo el mundo ahí, ya cuando la sacamos era de madera. Primero. Y la gente dijo, no, ya la cambiaron anoche. Pues Una sí, expectativa, una expectación claro. tremenda. Ujú. El doctor Arroyo Llano, historiador, cuando examina los huesos,
ve que el cráneo no corresponde al resto del cuerpo. Y dijo, este cráneo es más chico y es de mujer. Y se quedó el mito, la leyenda, ¿qué pasaría? ¿Quién sabe? Así, y como quiera, se depositaron estos restos acá. Están en la Fíjate. explanada, ¿no? Sí, está. Qué interesante esto, ¿eh? Fíjate, está Aunque con- sí, aunque las fechas, él muere el 27 de enero de 1864. En esos días ya Matehuala, Cedral, Real de 14 habían sido ocupados por una avanzada intervencionista que encabezaba aquel coronel Tabachinsky, que después derrota en 1866 en un combate acá en el norte de Coahuila, lo derrota el coronel, en ese entonces Francisco Naranjo. Así es. Pero sí concuerda, esta fecha del 27 de enero del 64 concuerda con la llegada de los franceses a esas comarcas. Probablemente los imperialistas o sus ayudantes mexicanos sí tuvieron algo que ver con la muerte del general. Pero está la leyenda. Bueno, oye, la hacienda es imponente. Hace años estuve ahí en la hacienda del Canelo, cerca del casco de Doctor Arroyo, pero es imponente. Sus torreones, sus muros macizos de sillar, increíble. Todavía ahí quedan como unos 10 cascos de hacienda. Fácil. La Hacienda de la Soledad. La hacienda de la Soledad es imponente. Sí. Oye, y por supuesto que se han mantenido prácticamente Claro, solas. es están decir, incólumes porque está deshabitado, nadie va por allá. pero también eso habla de los materiales Con los que fue hecho. con los que fue realizado. Principalmente adobe, increíblemente. El La adobe. arquitectura de tierra que aguanta cantidad. Bueno, pues ¿de qué son las pirámides de Egipto? De adobe. Son de adobe. ¿Y sabes por qué aguanta? Porque no llueve. Esa parte del altiplano aunque es muy fría, es muy seca. Ahí lo que los daña más es el aire, ¿no? El Entonces aire están- y la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento. Fundamentalmente. Eso es lo que quisiera decir. Bueno, lo que es antropología, La sabemos mayor que parte de la... los recursos, pues que para Lo que tuvieras a mantener mano. todo eso, pues es imposible. Entonces, aquí eso habla de la fuerza, de la fortaleza de estas construcciones. Si sabes, Ángel, que en el barrio antiguo hay muchas construcciones de adobe todavía. Ujú. Claro, con el Sí. debido mantenimiento se sostienen. La gran ventaja del adobe es que con la misma presión se hace más duro Se y no compacta. se requiere. El adobe y el sillar no pegan con el cemento, ¿eh? Todo aquello que le pegue en cemento lo va a rebotar. Ujú. No, la tierra, que es el adobe, y el sillar rebotan el cemento. Así es que por eso luego de repente vemos que se caen pedazos de los aplanados ahí, Sí, de las fachadas, no porque no los- pegan, ujú. no saben de construcción. Entonces requiere cal con baba de nopal. Que se así se reparten construían, nopales, se claro. construía. Así, ¿verdad? así se hacían los adobes, Claro. incluso. Sí. Y con eso sellaban, con esa misma mezcla sellaban con unas enormes brochas de ixtle. Sí. Cerrabas el poro y Sí, eso debe hacerse que por lo menos cada 2 años y con esos 100, 200 años. Así es. fíjate Una nada más. toneladita ahí de nopales para solo el porche, el frente, porque pues sí se debe ocupar mucho, ¿no? No, tanto tampoco. No, Leo, qué bárbaro. Y ni se te ocurra decir ahorita que te gustaría edificar Impermeabilizar. sobre adobe. No, imagínate. Si vives en tal colonia por aquí, pues no. De hecho, hay una frase, ¿no? Aquí haciendo adobes. Haciendo adobes. Haciendo adobes. ¿Sabes quién tiene una casa de adobes en esta colonia residencial acá para la del Valle? El Arturo de la Garza. Arturo de la Garza, el hijo del exgobernador. No, perdón, Arturo no, Lucas de la Garza, Lucas de la Garza. que fue sí. secretario general. El arquitecto Valdés, que estuvo en el INA, él hizo su casa de adobe. Si se puede construir, nomás que llegó un momento que cuando empezó la industria cementera, del vidrio y del acero, no, el adobe y el sillar es de los pobres, por no decir otra palabra. De los humildes. ¿Verdad? Sí, Así lo es. que decían de la televisión, cierto, magnate. Así es. Pero bueno, oye, bueno, pues lo dejamos de ese tamaño porque, en fin. En la crónica de hoy, bueno, pues en la crónica de hoy vamos a recordar una toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Sociedad de Historia. ¿Quién le entra al tema este? Ahí estuvo el profe. Porque Bueno. El maestro Héctor Jaime. Fíjate que nos hemos convertido, el maestro Gerardo Merla y un servidor, en los eslabones más antiguos de la Sociedad de Historia. Nosotros teníamos más de 40 años de pertenecer a ella. Se fundó en 1942. La sociedad va a cumplir 75 años. Y conocimos a los fundadores. Ya murieron la mayor parte de todos ellos ya murieron. Entonces somos los más viejones, ¿verdad? Pero acaba de tomar posesión la maestra Ludivina Cantú, ajá, que es la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces es una ceremonia muy interesante. Me tocó en este caso estar de representante del señor gobernador del estado y el señor secretario general de gobierno.
Pero como yo soy integrante de la planilla triunfante, pues invitamos al rector de la universidad, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, que nos tomara la protesta. Mira qué bien. Y entonces ahí estuvimos en el Museo de Historia Mexicana, en un evento hermosísimo, donde el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides presentó su informe, el presidente saliente, y un magnífico también documento que presentó la maestra Ludivina de lo que quiere hacer en la Sociedad de Historia. Fíjate que entonces ahora yo le encuentro pues cierta justicia histórica, por llamarle de alguna manera a esto que ahora sí quiero leer. Les dije, el próximo sábado 28 de enero de 2017, la Asociación de Cronistas del Estado de Coahuila otorgará la medalla Profesor Jesús Arreola Pérez al mérito histórico en el auditorio de la Presidencia Municipal de Frontera, Coahuila. Esta será impuesta por el gobernador del estado, profesor Rubén Moreira Valdés. ¿A quién? Pues justamente a mi querido Héctor Jaime Treviño. Oye, pues está bajando Dios, ahora está generoso Dios con lo que simplemente te has ganado a lo largo de mucha historia. Gracias, De veras, Ángel. a nombre de nuestro sistema, a nombre de este programa, nos llena mucho de orgullo que te estés recibiendo todos merecidos reconocimientos propios simplemente con tu labor, con tu quehacer. Fíjate, yo les agradezco mucho a los cronistas de Coahuila, a los compañeros historiadores de allá, el haberse fijado en mi persona. Yo tengo un particular aprecio por Coahuila. Mi primer conferencia, 51 años, ¿cuál crees que fue? Historia y Geografía del Estado de Coahuila. A mí siempre me ha gustado Coahuila y voy muy seguido, Parras, Arteaga. A Arteaga voy mucho porque hay un mercadito que se pone los domingos muy interesante, vamos a comer allá, no digo los nombres de los restaurantes, ahí en Saltillo, Monclova, hay otro restaurante, bueno, lo te digo fuera del aire, excelente, que se diga Piedras Negras, la transformación que ha sufrido, Torreón, bueno, salvo un municipio que es Sierra Mojada, que está muy lejos, los conozco todos de Coahuila. Sierra Mojada. Entonces, para mí es un gran orgullo recibir esta medalla y ahí estaremos el sábado 28. Pues ya desde aquí te anticipamos nuestras felicidades, ojalá podamos tener algunas imágenes Claro, para con presentarlas todo la Vamos a próxima traer la semana crónica. y la crónica, que bueno, sí, mi querido Es a un lado de Bernardo, Monclova, aquí, ¿verdad? pues, Frontera. por Sí, favor, seguí de Monclova, frontera. para que Hay que ir a nos traigas tomar esto. el reporte, ¿no? Claro. Sí. Desde ahorita los nombramos a ustedes dos enviados Corresponsales. plenipotenciarios y representantes de nuestra casa televisora en esa importante ceremonia, por favor. Aceptamos el Vamos a estar honroso allá. encargo. Cumplan ustedes con esta Muchas función, felicidades, por maestro. favor. Gracias. Si así lo Mucha hicieren, honra. crónicas de ayer y hoy Los se premios. o- Si premiarán. no, se Y los si no, demandase. y si no, Oye, pero ¿por qué? ¿Qué es así? ¿Qué es? ¿De RAI? ¿Que se van ahí, ahí en la carretera? que se no, parten no, los- ellos- Nos, digo, nos va a llevar el maestro, ¿no? ¿Cómo va? cualquier propósito de ofrecimiento de esa excelentes- clase sería una ofensa. Ellos tienen suficiente para eso, por Qué favor. bárbaro. No quiero caer. Nos vamos a una pausa, por favor, antes de que sigamos con estos temas que si no se pervierte Profanos, esto. Sí, ya profanos. no. Eso. Bueno, de pronto hablamos de Coahuila, Zacatecas, enviamos saludos hasta estos estados y otros más que nos están viendo por internet, nos halaga muchísimo esto. Y estábamos en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Sociedad de Historia y tenemos por ahí imágenes que documentan, que comprueban lo que estábamos diciendo aquí, lo que eran un poquito la toma de protesta de la nueva mesa directiva. A ver si tenemos las imágenes y luego hablaremos, bueno, por supuesto, de lo que fue un recorrido que hace la historia regia por las iglesias de Dolores y el Perpetuo Socorro, pero esto será nuestra siguiente imagen. Hay un saludo también para el maestro Oscar Tamés, gran amigo, que es especialista en la Constitución. Entonces ahí están saliendo las fotos, por ahí está también él, ahí está el maestro Héctor Jaime platicando, está viendo qué va a suceder, cómo va a plantear la maestra Ludivina su tiempo ahí en la Sociedad de Historia. Ahí vemos también al rector que estuvo ahí acompañando el evento, estuvo engalanando, ¿no?, el evento. Toda la gente ahí, veo maestros míos que estuvieron en la facultad, cuando estuve en la Facultad de Filosofía, la maestra Carolina Acevedo, ahí está, un saludo. Entonces, pues, muy interesante evento, ¿no? Muy interesante, muy nutrido de gente, con muchas expectativas, siento yo.
Fue una ceremonia muy lucida, por ahí tuve el honor de estar presente y puedo constatar la gran preparación, pero también ese entusiasmo, ese amor por esas ganas, y como bien manifestó el maestro Héctor Jaime, ya pasaron el relevo a una nueva generación que van a recibir el honroso encargo de divulgar la historia de nuestra tierra, del noreste, de nuestra patria. Pero me dio mucho gusto que no nada más estuvieron académicos, también hubo público en general, público que ama la historia, público que está muy al tanto de todas las actividades que hace tanto la Asociación de Cronistas como la docta Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. In omnibus veritas, en todo la verdad, es el lema de la Sociedad de Historia. Fíjate, interesante, porque evita de andar con especulaciones. Es muy bonito todo este campo de las leyendas y demás, pero acá es la verdad. Lo demás cae en la leyenda, que es muy bonito también, es un aspecto interesantísimo y a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Pero en la historia tiene que estar fundamentado en documentos. Y esto lleva necesariamente a la rectificación de muchos datos y fechas o Así creencias, claro. bueno, que ahora se convierten en creencias que hasta hace un rato eran verdades. Nada menos la semana pasada el maestro corrigió el dato de los padres de Martín de Zavala. Así es. Esa corrección es interesante, ¿verdad? Porque toda la vida hemos pensado que es hijo de Agustín de Zavala, y bueno, ahí la esposa también, bueno, datos que se corrigen y que esta Sociedad de Historia está buscando que se divulguen. De hecho, tienen un órgano, una revista doctísima, le recomiendo a nuestro público que la busque, se llama Roel. Esa la pueden adquirir en las oficinas, ¿verdad? Sí, se encuentren, si no están en las bibliotecas, no hay mayor problema. Un compendio magnífico. Y lo más interesante también es que ahora se está nutriendo de egresados de la licenciatura en Historia. Muchachos que han estado en el Colegio de Historia, ahora son licenciados y algunos ya con producción bibliográfica interesante, historiografía interesante, y que ya hay unos 20 más o menos egresados del Colegio de Historia en esta Sociedad Nuevo Leonesa, donde tiene cabida también. Hay doctores, hay ingenieros, arquitectos y demás que les gusta la historia, pero también quiere decir mucho ya los nuevos métodos de investigar la historia que traen estos muchachos. Que ahora, por supuesto, bueno, pues enhorabuena. No nos salimos del tema de la historia porque nuestros compañeros, bueno, la asociación, el grupo de Historia Regia, hizo un recorrido por las iglesias de Dolores, el Perpetuo Socorro, guiados por el padre Raúl Mena. Un interesante recorrido que tuvimos. Empezó a llegar poquita gente. Dijimos, bueno, a lo mejor es domingo en la tarde, unos 20, 30. No, llegamos 6 gentes, ¿te acuerdas? Nos vamos felices, ¿no? Con 30, 20, pero al final éramos alrededor de 70 personas las que ya estábamos allá adentro, escuchando el interesante relato que nos hacía el padre Raúl Mena, al cual le mandamos un saludo y le agradecemos demasiado que haya aceptado el reto de guiarnos. Platicó sobre los vitrales, platicó sobre la historia del templo de 1909, uno por ahí, el de Dolores. Los murales, el arte sacro, que es increíble la belleza de estas dos iglesias. Son tan hermosas, el entorno pues es un poco deprimente, basura, edificios viejos, pero ya cuando entras a esos hermosos recintos, es extraordinario. La belleza, la simplicidad, pero la magnificencia. Si gustas completar algo. Sí, pues bueno, veíamos por fuera, uno pasa todo a diario y pues no se imagina el valor histórico, cultural que hay ahí la adentro, belleza, ¿no? arquitectónica, los materiales. Fíjense que yo me detendría mucho, yo iría sobre todo a ver los vitrales. Ahora que estuvieron de moda después del vandalismo del Palacio de Gobierno. Aquí hicimos mención la semana pasada. Qué hermosísimos vitrales, monumentales. Platican la historia. Si vas ahí, ya nomás ese aspecto. Sí, con ya eso. No, pero claro, hay que ver todo el entorno, como dicen los compañeros. Y claro, sin que parezca club de elogios mutuos, tanto aquí Leonardo como Juan José Silva son responsables de esta Historia Regia, de estos recorridos tan interesantes. Felicidades. Que por cierto, ya había anunciado el próximo. A García Nuevo León va a estar interesante. La antigua pesquería ya grande. Tenemos, bueno, pues si nos permiten aventarnos el anuncio de pasadita. Pues, ya te pasamos la factura, pero bueno, dilo, no hay problema. 5 de marzo. No, de febrero. 5 de marzo. Hasta marzo. 5 de marzo vamos a la antigua pesquería grande. Vamos a estar ahí en varios lugares: el Parián, el Archivo, el Templo de San Elías, el Templo de San Juan Bautista, las viejas acequias. Vamos ahí a hacer un recorrido muy completo.
Va a estar con nosotros por ahí el cronista de García. El recorrido pues ya incluye la comida, ¿no? Y ahí conseguimos un lugar para comer. Entonces están todos invitados. Toda la información en Historia Regia, Reviviendo el Ayer, Leyendas Regias, y a mi Facebook personal pueden mandar inbox y ahí damos los datos. ¿A qué hora nos iríamos? 8 de la mañana partimos de La Purísima, afuera de la iglesia de La Purísima, y de ahí pues vámonos. Lo interesante es que durante el recorrido, ya sea de ida o de vuelta, cuando vayamos o cuando vengamos, hay varios regalitos para la gente, ¿no? Vamos a rifar ahí por ahí libros, revistas que el maestro Roel, justamente, que el maestro nos hizo favor de regalarnos hace tiempo, y ahí la rifa de 2 viajes para el siguiente recorrido, que ya está preparado para Marín. Para Higueras también, porque estamos en los elogios mutuos, pero yo dije, a ver qué me pasan a mí, déjame elogiarme yo solo. Simplemente quiero recordar que hicimos un programa de Café con Ángel en la iglesia de Dolores. Así es. Sobre los procesos de restauración que están extraordinarios. Por Restaurica. Selene Velázquez. Con ella justamente realizamos un programa y nos descubría, entre otras cosas, esa torre formada por cántaros, por cazuelas y cántaros, sí, con razones de arquitectura, ¿verdad? Eso lo rescató también ese día Silvia Esquivel. La señora Silvia nos platicó, porque ella estuvo al pendiente del recorrido que dio Selene Velázquez. Ya vemos a la gente involucrándose, claro, ¿no? Claro. Yo les soy bien sincero, no conocía ese dato, y ella me dice, no hombre, la cúpula está hecha de jarritos y todo. Caray, pues lo dijo Selene Velázquez. Efectos tanto acústicos como efectos impermeabilizantes, aligerantes de la losa. Pero sabes, bien dijo el maestro Héctor Jaime, los monumentales vitrales, que son de 7 metros de alto por 4 o 5 de ancho, fueron traídos por mar, fueron fundidos en una empresa vidriera en Guipúzcoa, en el País Vasco. Entonces por ahí fue todo, el simple hecho de haber viajado por mar desde el País Vasco, atravesar el celoso mar Atlántico, llegar a, no sé si llegaron a Tampico o Veracruz, a Tampico, y traerlos por tierra, fue toda una hazaña, pero la belleza de los... Y luego también hay una serie de murales en la iglesia del Perpetuo Socorro, ¿no? Sí, en la más antigua. De hecho hay una representación de Jonás que con todas las proporciones me recordó mucho a Neptuno, el dios de los mares. Vayan a verlo, vayan a esa iglesia. Que incluso está la ballena dibujada, ¿no? Sí, también nos platicaba el padre Mena ahí. Sí, está la ballena arrojando. Cerca de 50, me parece a mí que he encontrado vitrales, el número de vitrales. Así es, son 52 creo. Se narra ahí la historia de los padres que crearon la iglesia. Eran unos padres españoles, no recuerdo el nombre de la congregación, pero iban narrando paso por paso, y en un vitral se rescata algo muy importante, se ve el mapa de México, se ve muy bonito, Fíjate, Ángel, lo más interesante de esto es que teniendo aquí cerquita a la mano, y luego yo te aseguro que más del 90% de los regiomontanos no conocen esto. Y lo tenemos a la mano, sí. Entonces este es patrimonio cultural que hay que disfrutar, que hay que gozar, y que ahora los compañeros de Historia Regia pues nos están dando a conocer, pero no tan solo para que decirlo aquí, no, que vayan a conocerlo, a vivirlo. Es extraordinario. Y bueno, me aprecio, te digo, de haber estado así en un día viernes o sábado, mientras las compras, ya sabes, hoy es algo hermoso, esos aromas de mercado. Extraordinario. Bueno, algunos no tanto. Pero adentro de la iglesia, de veras que es un lugar extraordinario, como tú dices, para ponerse ahí a contemplar, que curiosamente contemplar es eso, mirar desde el templo, es decir, sí, mirar desde lo sagrado a lo sagrado. Y caray, desde el mero centro de Monterrey, Ruperto Martínez y Juan Méndez. Dos Martínez, ilustres liberales. Sí. Vayan a verlo. Aparte, obviamente, los servicios religiosos ordinarios que hay. Bueno, claro. Agradecemos a las personas que fueron, porque como siempre les digo al inicio de los recorridos, podrían estar con su familia en una carne asada, viendo el partido, dormidos, un domingo tirando a las 4 flojera, de la tarde. Pero estuvieron con nosotros, ¿no? Nos regalaron esa tarde. Entonces para nosotros es muy valioso, y bueno, ver que eran alrededor de 70, 80 personas, pues nos motiva, ¿no? De todas las edades, había niños de brazos, había adultos de alrededor de, pues ya adultos de la tercera edad, pero todos entusiastas, todos escuchando incluso gente las pacientes con andadera, o sea, que no les importa mucho, ellos caminan y van, entonces estuvo genial. Pues bueno, vamos a tomarnos un respiro, y recuerde que continuamos en nuestro programa Crónicas de Ayer y Hoy, amigos de radio, 1510 AM,
Opus 102, estaciones regionales. A todos los saludamos con muchísimo afecto. Comuníquese con nosotros por la vía que ustedes gusten, también los que nos ven por internet en la República Mexicana. Esto es su programa Crónicas de ayer y hoy. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y continuamos. Oigan todos la historia de un hombre, fue famoso por esta región, donde todos pronuncian su nombre con cariño y con veneración. Le llamaban el caballo blanco, porque blanco su caballo fue. A los dos por su fama les canto este canto que es de Monterrey. Fue en el año del 50 y pico, aquí nadie lo puede olvidar. Cuando se hizo famoso Agapito, el valiente de San Nicolás. Las sierras, los montes y llanos, Agapito se ha dado a querer, y le llaman el caballo blanco, y su gente se muere por él. Desde niño vivió sin cariño, pues sus padres perdió en la niñez. Nada menos que Agapito Treviño, y si soy fiel a la interpretación de algunas de las imágenes, diría que nuestro príncipe valiente. Pero bueno, Robin Hood. Robin Hood regio. Robin Hood. Yo creo que es el mito más recurrente que hay en nuestra historia. Agapito Treviño, caballo blanco. Adelanto la conclusión, no lo voy a decepcionar aquí a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchos. Agapito Treviño era un raterillo de poca monta que ni caballo blanco traía, para empezar. Era un rosillo. No tenía... Era el que se encontraba o se robaba, ese se llevaba. Alguna vez tuvo un caballo que tenía 3 o 4 de las patas blancas, pero nada más. Sin embargo, lo más interesante de este personaje es que cómo ha perdurado en la memoria, y esto tiene todo su miga, que ahorita lo vamos a platicar. Nada más déjame decir al productor, le borras esa primera parte y comienza. Lo importante de Agapito Treviño es eso. Ahora sí, ya sigue. Sí, es un mito muy recurrente, un personaje que está muy presente en el imaginario popular. Muy recurrente. Hubo una línea de transporte, o sea, caballo blanco, el transporte es caballo blanco, y hay una serie de cosas. Lo interesante de esto, ¿dónde nace este mito? Es Pepe Peña, un gran humorista y locutor que vivió aquí en Monterrey, originario de Aguascalientes. Él hace un texto que se llama La azarosa y aventurera vida de Caballo Blanco, en la década de los 40 del siglo XX, que luego es llevado a la radio como radionovela. Son cerca de 30 capítulos, algo así, que todavía los pasan en alguna estación ahí de multimedios, y esto detona lo de Caballo Blanco. Y luego viene la película esta, Cuando lloran los valientes, con Pedro Infante, que tiene una serie de inexactitudes y demás. Lo importante es ver ahí, ahorita vimos el Cerro La Silla, no estaba urbanizado, qué hermoso, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante es este personaje, que aquí los compañeros van a hablar algunas cosas y luego ya haremos algunas puntualizaciones. Hablaban de que sus primeros asaltos eran cosas sencillas, gallinas, cosas sin poco valor, pero fue aumentando su ambición al grado de meterse ya con grandes fortunas. Era salteador de caminos incluso, ¿no? Entonces nace en la Hacienda de los Remates en septiembre de 1827, hijo del señor Ubaldo Treviño, y su madre, Josefa González, que fue encargada mucho tiempo
de la antigua capilla de Santa Rita. Atrás de Cita de en catedral. Doctor Cos Y Jardón. y Raimundo Jardón. Ahorita hay una tienda ahí de conveniencia. Entonces, mucha gente no se explica, me preguntaban por qué Agapito Treviño fue enterrado en el atrio de la catedral, en el antiguo panteón o camposanto de la catedral. Pues yo no sé, digo, a lo mejor hubiera sido enviado a un cementerio de, no sé, tal vez de... No, es que era el único O era el el único porque no camposanto estaba que ahí había. también. Ya estaba el de la Purísima, pero lo fusilaron ahí en la Plaza Hidalgo, donde ya lo podemos decir, al cabo ya el restaurante no existe, en el Luisiana, ahí afuera, claro, no era el Luisiana en aquella época, lo fusilan ahí y de ahí se lo llevan al atrio. El atrio es la parte delantera de una iglesia, ahí enterraban a los pobres, los ricos los enterraban adentro, lógicamente, ¿no? Entre más rico, más cerquita al altar y con ciertas cosas, ¿no? Entonces, que tenía muchas, que asaltó y que fortunas cuantiosas, no. Históricamente no, tenemos los documentos, vamos a publicar un documento que hemos encontrado de toda la defensa que hace Manuel Crescencio García Rejón de este personaje, y yo les aseguro que de todo lo que robó Agapito Treviño no se completan 800 pesos de ahora. Punto. Fíjate, Así de base, Así de para que, poquito. pero más que la leyenda, oye, que robaba a los ricos para darle a los pobres, y luego que alguna vez le tiró unos balazos y alguien estaba tocando una música de boca, una armónica, y entonces que ponía a los ricos a bailar y que los desnudaba y que repartía dinero a los pobres. No repartía nada, porque si no tenía ni dinero, ni había robado mucho, güey. Aquí estamos viendo justamente imágenes de la película. bueno, Por ahí importante, también sí. Margarito Aguirre, él dibuja muy bien. Nos mandó yo le mandé los datos de la afiliación que existen en el Archivo Histórico de Monterrey y él nos regaló una imagen de ese dibujo. Por ahí andan las imágenes, a ver si ahorita la podemos Ahorita pasar la vamos a ver. para rescatarlo. Está muy interesante la imagen que hace. También tomar en cuenta, unió a tres personajes importantes Históricos. se unieron durante su proceso a rumbo al patíbulo. ¿Por qué? Agapito Treviño en sus correrías le dispara a una persona que venía de la pesquería grande, o sea, de García. Esta le rompe el brazo, le dispara y estas heridas son de las famosas que tardan más de 15 días en sanar. Entonces este dictamen del punto de... Ahí de estamos la- viendo justamente, ahí está la perdóname que imagen. te interrumpa, la imagen de la que se Esa- hablaba para nuestros amigos radioescuchas, pues estamos viendo un dibujo a lápiz de lo que sería, bueno, Es Agapito la imagen Treviño. de Mago. Margarito Aguirre la hizo en base a la descripción, la media afiliación que se hace en los documentos del Archivo Histórico de Monterrey, un bando donde Pedro de Ampudia manda a todos los jueces de paz decir que si lo ven, lo apresen. Entonces, y así más o menos lo describe. Está muy interesante, a mí me gustó mucho, me fascinó y le agradecemos mucho a Margarito que se haya tomado el tiempo. Ayer le dije, oye compadre, ¿cómo ves? Mira, no, ahorita lo hacemos y me lo mandó hace rato. Entonces ahí está, lo alcanzamos a rescatar, quedó genial. Entonces platicaba, une a tres personajes. ¿Quién da el dictamen de que este señor tarda más de 15 días en sanar? Nada más y nada menos que Doctor Gonzalito. el doctor José Luterio González, el médico de la época. Y ya en el proceso militar, cuando es procesado, hay un personaje fundamental para la historia, ya no de Monterrey, de México. Un joven capitán de nombre Ignacio Zaragoza Seguín. El famoso Zaragoza en la batalla del 5 de mayo. Bueno, él formó parte del grupo. Del Consejo de Guerra. Del Consejo de Guerra, del grupo de hecho, aquí militares. hay una minucia, voy a hacerle de abogado del diablo, pero aquí hay una minucia legal. Se le hizo un consejo de guerra a un civil. ¿Y por qué? Porque en esa época, era la época santanista, el gobernador y jefe de comandante de armas de la zona era don Pedro Nepomuceno de Ampudia, el general de división habanero que defendió Monterrey durante la invasión americana, pero en esa época era tanto el bandolerismo que todos los crímenes que se cometían en los caminos reales eran sujetos a un proceso militar. Por eso alguien me decía, oye, si era civil, ¿por qué lo sometieron a consejo? Por esta razón, porque todos los crímenes o todas las faltas a la justicia estaban sometidas a la instrucción militar. Más todavía porque él ya les debía varias, se fugó varias veces. El asunto de por qué se hizo muy popular Agapito Treviño es porque se fugaba de las prisiones. Algo así como Un moderno Jaudini. guardando todas las proporciones con Fray Servando. Como Fray Servando. Fray Servando. Sí, entonces el problema, ya lo dijo Silva ahorita, había mucho bandolerismo y había que dar un escarmiento, porque yo andaba buscando, bueno, pues ¿a cuántos fusilaron?
Pues nomás Agapito. Al Tatita. Bueno, pues el Tatita era por otra cosa que luego platicamos, es de curanderos y demás. Entonces, fusilan para darle un escarmiento a la población. Este era un muchacho muy joven. ¿Y dónde empieza la leyenda? Exactamente cuando lo fusilan, porque antes de fusilarlo, pide la palabra. Y si no sabía escribir, pero se echó un discurso. Emocionado, y la gente, emocionó a la gente, Que ¿no? conmovió a la roca. Pero además, su gran, yo no biógrafo, pero yo creo que el defensor Manuel Crescencio García Rejón, que era secretario general de gobierno posteriormente con Vidaurri, escribe estos relatos de Fray Ciro, le hace una defensa, que con esa defensa lo pudieran haber dejado libre, porque lo que se robó no era tanto, pero había que dar un escarmiento. El momento. Como se fugó de la cárcel de Monterrey 2-3 veces, de las obras del obispado, anda con grillete, con el famoso Blackberry que dijimos la vez pasada, entonces se fuga y se hace la fama de Agapito Treviño Caballo Blanco, más la defensa que hace su abogado, y luego ya en pleno siglo XX la radionovela de Pepe Peña, la azarosa y aventurera vida de Agapito Treviño Caballo Blanco, no, lo Lo catapultan. sacraliza Y incluso. sí, y luego viene la película con Pedro Infante, pues, el gran personaje del cine nacional, haciendo a Agapito Treviño, ya le acomodan ahí mujeres y las cosas, Claro, ya licencias se literarias. mitifica, pero y también importante lo que dices tú, que de pronto bueno, llega hasta la imaginería Claro, religiosa Hay- hoy en hay- día, porque hasta retablos. Hay 3 fugas. Bueno, ahorita lo comentamos. Hay 3 fugas. 19 de febrero de 1854, 28 de abril de 1854 y 4 de mayo de ese año. En esa del 4 de mayo, su grillete fue encontrado en la hacienda del Topo Chico. Ahí lo dejó tirado y ya se peló, ¿no? Y otra cosa interesante, bueno, se fue. Digo, para hablar así como la raza, ¿no? Peló gallo. No, pero es que Entonces, primero se cortó el pelo. y para luego que ya se se diga, chispó. luego ya se- datos interesantes, después de su muerte, mucha gente le atribuía milagros. Oye, que quisieron asaltar a mi esposo en el camino y le salieron 3 bandidos, y en eso aparece el alma de Agapito Treviño, y aparte de eliminar a los bandidos, le regala una bolsita de dinero a mi marido, y por eso ahora tenemos dinero. De hecho, hay exvotos, hay testimonios, pinturas de origen popular que estuvieron algunas en catedral, pero eso da fe de no de la sacralización, pero sí de la permanencia en la psiquis. No, iba a comentar que inclusive les dio trabajo a los Rangers, porque sus correrías llegaron hasta el sur de Texas. Pero preguntamos por qué se inclinó al crimen. Acuérdense que él, no lo mencionamos, infancia es destino, dicen los psicólogos. Él fue bastardo, hay que decirlo. Esa bastardía, dicen los conocedores, que tal vez fue lo que lo inclinó. La falta de amor, la falta de una figura paterna tal vez lo inclinó al crimen a la edad de 16 años, dicen algunas crónicas, otros a los 18. 10 años después, Así es. fusilado a los 26, y al final dejó una nota muy emotiva. donde- Ay, esa nota, fíjate que me llama mucho la atención. Tanto me llama la atención que yo quisiera dejarla para la próxima semana. Empezamos Muy con bien. Y esa es una decisión que me tomo, si ustedes me lo permiten. Claro. Entonces ya Sí. queda tomada así. La próxima semana no te pierdas el siguiente capítulo de la De la azarosa estrujante vida. novela La azarosa vida de Agapito Treviño y sus mujeres inventadas. Y además apoyado por libros y su bibliografía. Sí, hay varios libros. Esto nos queda para la próxima sí, semana. claro. Ahí bien. nos queda para la Aquí lo próxima dejamos. semana. Así que no se pierdan nuestro siguiente programa. Por ahora le queremos agradecer que nos haya acompañado en Crónicas de ayer y hoy, amigos de 1510 AM, de estaciones regionales, de Opus 102, por supuesto de televisión. Hoy a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, pueden ver la repetición en radio, la repetición de este programa. Y en televisión, Viernes de 10 a 11, domingo de Domingos, 4 a 4 de la 5. tarde. Ahí están las repeticiones por si se lo perdieron. Y en el canal de YouTube, Crónicas de ayer y hoy, canal 28. Recordar, si a alguien le interesa lo del recorrido, ahí está Historia Regia reviviendo el ayer, Leyendas Regias, ahí hay información. gracias a nuestro equipo de producción, porque ahora fueron 3 producciones, los productores los que se tuvieron que relevar. Entendemos, este es un programa de alta responsabilidad histórica para TV Nuevo León, así que les agradecemos a quienes estuvieron, a nuestros compañeros camarógrafos, que también, por supuesto, también tenemos camarógrafos de primerísima línea. Está de lujo el programa, se lo merece, por supuesto, pero también está de lujo principalmente por ustedes, estimados televidentes, que son los que nos siguen, que ya están creyendo en nosotros, que quieren que nos den más tiempo. Estos reportes han sido pasados hacia la dirección, que es una dirección muy sensible y que seguramente van a poder tomarán cartas en el asunto, en el tiempo y en la medida que ellos lo consideren necesario. Por ahora, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta Buenas la tardes. próxima. Muchas gracias.